te agradecemos por permitirnos hoy estar aquí para abrir nuestros corazones. Te agradecemos porque hoy podemos alabarte y honrarte, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos das, por todas las bendiciones. Sabemos que eres nuestro faro a través de la tormenta. Nos gozamos en ti, Señor. Amén. Mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz, que tu mirada puesta en mí
nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Dios me los bendiga. Hoy quiero hablar de un tema muy conocido. Quiero hablar acerca del paralítico de Betesda, bajo el título La gracia y la misericordia del Señor. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16, inclusive hasta el 18, pero para redimir un poco el tiempo, vamos a leer tan solamente los primeros 9 versículos. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, dice el texto, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús llega por segunda vez a Jerusalén, que según el registro de Juan, estaba celebrando una fiesta. Los judíos celebraban muchas fiestas en el transcurso del año. Sin embargo, no sabemos a qué fiesta se está refiriendo Juan. Juan no da detalles de esta naturaleza. Lo que sabemos es que algunos de los judíos, motivados por el odio de los líderes religiosos ante Jesús, estaban teniendo una actitud muy hostil contra el Señor. De hecho, en el versículo 16, de ese mismo pasaje que estamos leyendo, dice que luego de realizar la sanidad a este hombre paralítico de la historia, ellos procuraban matarlo. ¿A quién? A Jesús. No estaban de acuerdo con sus declaraciones de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y estaban llenos de celos y de ira, y querían erradicar a Jesús de sobre la faz de la tierra y quitarse ese problema que tenían encima. Vamos a analizar un poquito este pasaje. Tiene muchas cosas que podemos extraer, pero algunas de ellas tal vez nos puedan servir en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Lo primero que quiero traer a colación es que hay muchos lugares en aquel entonces en Israel, y en este caso ahí en Jerusalén, había una leyenda urbana. Dice el verso 3 y 4 que acabamos de leer que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan no detalla la creencia popular, pero sí había una creencia popular que había surgido en relación con ese estanque de Betesda, y era que de tiempo en tiempo, no sabemos cuándo, apareció un ángel, movía el agua que estaba en el estanque, y el primero de los enfermos que estaban cerca de ese lugar esperando ese movimiento, el primero que se metiera iba a ser sano. Cosa que obviamente en toda la escritura, en la enseñanza bíblica, no vemos ese carácter de Dios, esos enfoques en la exposición de la palabra de Dios, pero había una creencia, había una leyenda, una tradición urbana, y muchos estaban alrededor de esa
de esa creencia, de esa tradición, como también alrededor de ese estanque, donde supuestamente pasaba eso que pasaba. Sin embargo, Juan usa esta tradición sin dar detalles, solo para explicar la razón por la que había tantos enfermos reunidos en ese lugar, porque un ángel descendía, dice, de tiempo en tiempo, agitando las aguas, y el primero que entraba en el movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es decir, esa era la leyenda y por eso se está dando esta situación, y dentro de esa situación había un hombre muy especial que es el protagonista de esta historia. No debemos pensar entonces que esta creencia fuera cierta, o al menos no hay nada en el texto que lo haga notar así. Él incluye esta explicación, Juan, el escritor, para dar sentido al pasaje, porque esto era lo que creía el paralítico al que sanó el Señor. Él pensaba que esa historia, que esa leyenda era cierta. Y muchos de los que estaban ahí también, y seguramente muchos de los del pueblo. Como segundo aspecto, quiero hablar acerca de los contrastes de la vida. Dice la Escritura que había una fiesta de los judíos en el versículo número 1. Hermanos, para unos a veces hay tiempo de fiesta, alegría y celebración, mientras que para otros no. Para otros lo que hay es tiempo de enfermedad, de aflicción y de necesidad. Hay facetas en la vida que pareciera que premian a unos y castiga a otros. Cuando nos identificamos con los primeros, nos sentimos dichosos, nos sentimos privilegiados, afortunados, bendecidos. Pero cuando nos identificamos con el segundo grupo, pareciera que la vida es injusta, cruel, y nos llegamos a sentir mal, desanimados, tristes, con cierto aire de queja, y a veces nos victimizamos. Hasta podemos llegar a esa posición de sentirnos víctimas y que otros son los culpables de lo que estamos pasando, empezando por Dios, la vida y tal vez alguna gente que en algún momento en nuestra cabeza pensamos que eran los que nos iban a dar la mano para ayudarnos a salir y no lo hicieron, o cosas por el estilo. Son argumentos que llegan, que se van fabricando, que se van formulando en nuestro interior para hacernos sentir víctimas de los demás o de las situaciones. Pero son contrastes. Y usted lo ve en la vida, a uno les está yendo muy bien, a otro les está yendo muy mal, y todos caminan juntos en este camino de la vida. Como un tercer aspecto, quiero traer a colación un adagio, un dicho, un refrán, no sé, que hay que es muy conocido. Dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo registre. Y este adagio lo que nos da a entender es que los males llegan, pero que no van a durar para siempre. Que de un momento la historia va a cambiar y aquel mal que estábamos viviendo va a ser nada más historia. Pero en el caso de este personaje del relato bíblico, ya le estaba llegando cerca a ese lapso del refrán, ¿verdad? 100 años. Porque en el versículo número 5 nos dice que tenía 38 años, que estaba enfermo, ahí en esa condición, cerca del pozo, esperando de alguna manera que se cumpliera lo que la leyenda decía que se iba a cumplir y que tuviera la suerte de entrar de primero a las aguas y ser sanado de su enfermedad. Juan nos indica que este hombre llegó a esta condición como consecuencia de una enfermedad. Dice, hacía 38 años que estaba enfermo. Es decir, la pérdida y los quebrantos de salud no fueron siempre, para este hombre, el común denominador. Hubo un tiempo que sí, caminaba, gozaba de buena salud. Pero también esto nos enseña que la salud es muy importante. Podríamos decir, de la condición del alma, que es lo más importante para nosotros, el tiempo y la salud podrían ser las otras dos cosas más importantes de las que Dios nos ha dado. Aprovechar bien el tiempo y administrar de la mejor forma nuestra condición física para mantener una buena salud, porque cuando vienen los quebrantos y la pérdida de la salud, mi hermano, como le pasó a este hombre de la historia bíblica, la vida le puede cambiar drásticamente la forma en que se desenvuelve
Y dependiendo de la condición familiar, social, económica en que se encuentre la persona, cuando esto sucede, este cambio puede resultar muy trágico. Para este hombre, la vida diaria era estar cerca del estanque de Betesda, esperando, casi sin ninguna esperanza, obtener resultados positivos. Que alguien se apiadara de él y lo llevara de primero a las aguas para que, según la leyenda, como hago énfasis, pudiera ser sanado. Situación que, por donde quiera que se viera, era una misión imposible. No era así como el hombre iba a recibir lo que anhelaba su corazón. En el verso 6 y 7 vemos que realmente lo que había en él era una esperanza perdida. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, Jesús se acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, es decir, me roba el mandado, llega primero. Mi hermano, mi amigo, 38 años, 13.870 días, 332.880 horas en la misma situación. Nada cambiaba en forma positiva para este individuo. ¿Qué podía esperar este hombre de lo que le deparara el futuro? ¿Qué podía esperar este hombre de la vida, viendo, proyectando hacia adelante? Cuando su presente y su pasado había sido tan duro, había sido tan maltratado, ¿tendría sentido abrigar alguna esperanza? Probablemente era la costumbre lo que lo hacía estar día a día en este lugar, pero sabiendo en su interior, como muchas personas que hacen cosas, pero internamente saben que nada iba a suceder para bien. La respuesta a esta pregunta que Jesús le hace, así lo dejó ver. ¿Quieres ser sanado? Señor, por el amor de Dios, podríamos decir, mira cómo estoy, y cuando sucede algo, mira lo que sucede. Yo no tengo ninguna esperanza. Hay gente que vive en la vida ya sin esperanza. Su esperanza se ha ido por un precipicio. Pero hay una buena noticia. Betesda, el nombre del estanque donde estaba ahí alrededor, en hebreo tiene un significado. Bet, que significa casa. Y en este caso, Esda, algunos le llaman gracia, otros le dan el significado de misericordia. Es decir, Betesda significa casa de gracia o casa de misericordia. A este hombre le pasó lo que a muchos les sucede. Están en situaciones sumamente trágicas, situaciones negativas, con rachas muy largas, luchando con todo lo que tienen por salir de ellas, pero pareciera que a este tipo de personas el sol no les sale por ningún lado. El sol no es para ellos. Han perdido toda esperanza y pareciera que lo único que pueden hacer es soltar el timón del barco en el que van y dejarlo que se vaya a la deriva, pensando dentro de sí: cualquier cosa que llegue a sucederme, cualquier cosa que llegue a pasarme, no va a ser peor de lo que ya me está pasando, de todo esto que estoy experimentando. Pero no se percatan de algo, que la gracia y la misericordia del Señor, Betesda, casa de gracia, casa de misericordia, está cerca de ellos. No se han percatado, no se han dado cuenta de ello. Entonces buscan que las tradiciones, las creencias, las leyendas populares, los remedios, las prácticas religiosas, alguna pócima, alguna vibra, alguna situación de energía positiva, lo que llaman el karma, o no sé, ahí la gente de estas religiones del hinduismo o por ahí, venga a cambiar su suerte, que venga a cambiarle la realidad, que se alejen los malos espíritus que lo tienen así, que algún brujo les diga dónde está el entierro para sacarlo de donde ellos habitan, para que de ahí en adelante las cosas puedan mejorar. Mi hermano, esto no es así. Simple y sencillamente, cuando una persona está fuera
del abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, su cobertura, la cobertura de Dios, no le cubre, valga la redundancia. No quiere decir que los que estemos bajo la sombra del Omnipotente nunca tengamos que lidiar con circunstancias negativas ni problemas, pero estamos bajo esa cobertura. Pero qué difícil para aquellos que no tienen esa sombra sobre ellos, porque están a la deriva, a expensas de todo lo que las situaciones de la vida puedan producir en ellos. Y este hombre tuvo una enfermedad, lamentablemente, desgraciadamente, quedó impedido, pero su vida continuaba, pero estaba viviendo su vida, ha sido tomado de cosas incorrectas, cuando Betesda, casa de gracia, casa de misericordia, estaba a la par de él. Entonces, cuando las personas no echan mano de la gracia y de la misericordia de Dios que tenemos a disposición, porque a Dios le ha placido acercarse a nosotros, por eso el nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando nosotros no nos percatamos o no queremos tomarnos, asirnos de la gracia y la misericordia de Dios, vamos a vivir como ese hombre, desde un punto de vista social, moral y espiritual y hasta físico, material, sin ninguna esperanza. Ya, como les digo, buscar en tradiciones y creencias y un montón de situaciones que hoy se practican, no tiene sentido. El sentido es volvernos a Dios, a su gracia y a su misericordia. Jesús nunca va a desechar a los que los demás le dan la espalda. Él dijo, yo vengo a buscar lo que se había perdido, a rescatarlo. Y dice el verso 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y aquí quiero detenerme un momento porque me llama mucho y poderosamente la atención del Señor, que Jesús lo ve acostado, pero es que había muchos, dice la Escritura en este relato, que estaban en una situación similar, pero Jesús se fijó particularmente en él. No nos dice que no haya hecho nada con los demás, simplemente nos puntualiza este caso. Jesús ve acostado a este hombre y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Cómo lo supo? Porque es Dios y todo lo sabe. En este caso, en el contexto de los evangelios y la vida y el ministerio de Jesús, no aplica esto. Jesús vivió como un hombre lleno del Espíritu Santo, pero él se informaba y seguramente el Señor lo hizo en el caso de este paralítico. Estas palabras y la acción que el escritor describe nos demuestra el interés, nos demuestra la preocupación que había en el Señor. Parece que el Señor averiguó cosas relacionadas a este desdichado ser humano, que durante tantos años no veía el sol por ningún lado, y lo peor de todo esto, buscando solución en lugares incorrectos, la solución de su vida en lugares donde no se las iba a dar, solución que no iba a llegar, sino que era la gracia y la misericordia del Señor la que empezó a indagar, a buscar, a interesarse en aquella persona desdichada. Quiero ir ya aterrizando con esta reflexión, esta enseñanza, con una pregunta que Jesús le hace a este hombre. No sabemos su nombre, pero a este impedido de 38 años Jesús le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Parecería esto una broma? Tal vez el paralítico en principio no tomó estas palabras del Señor en serio. La respuesta era más que obvia. Por supuesto que deseaba caminar otra vez. Por supuesto que quería vivir la vida de pie y no postrado como estaba en ese lugar. Entonces, ¿por qué Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Hermano, amigo, esta pregunta es una pregunta retórica, como muchas que se hacen en la Escritura y en nuestra vida diaria, en nuestra forma de expresarnos y comunicarnos con los demás. Desde luego que el Señor sabía la respuesta y sabía que este hombre anhelaba con toda su alma ser sano. Pero eso es como que un amigo que quiere mucho a otro y se entera recién de que este amigo del alma se metió en una relación prohibida y se acerque a él y le pregunte: pero Manuel, Roy, Gerardo, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, aunque yo lo sé,
lo que le estoy diciendo es, no lo hagas. Renuncia a esta relación, deja ese camino atrás. Vas a traer muchos dolores, muchos males, vas a destruir tu familia, vas a destruir el hogar que has venido construyendo. Esa pregunta son preguntas retóricas. Y algo así implicaba la pregunta del Señor hacia este hombre: ¿quiere ser sano? Si vemos la historia, la iniciativa de sanar a este paralítico fue toda del Señor. El Señor fue el que lo vio. El Señor fue el que indagó. El Señor fue quien se le acercó. El que le habló planteándole esta pregunta retórica, como he explicado anteriormente. Y fue el Señor el que lo sanó. Pese al argumento que viene este hombre a presentarle delante del Señor diciendo, es imposible porque, y ya le da unas razones de por qué no podía ser sanado, poniendo siempre su mirada y su enfoque en aquella tradición, aquella leyenda, en aquella situación de la cual no estamos hablando, pero nunca en que Dios, su gracia y su misericordia podían hacer en su vida la diferencia. Y es que es la gracia y la misericordia de Dios la que puede hacer en nuestra vida precisamente la diferencia. Dice la Escritura que Él cambia nuestro lamento en baile. Amén. Él cambia nuestras situaciones. Él puede transformar nuestra vida. Y aquello que parece que ya no hay esperanza de solución, si la gracia y la misericordia de Dios nos abraza, y no porque a unos quiera abrazarlo y a otros no, es que hay unos que sí se dejan abrazar por la gracia y la misericordia de Dios, y hay otros que le dan la espalda. Pero si permitimos que la gracia y la misericordia de Dios nos toquen profundamente y nos transformen, aquellas cosas también pueden cambiar en nuestra vida. Este hombre ya estaba bloqueado mentalmente. ¿Ha visto usted, ha tratado, interactuado con gente así, bloqueada? Son personas que ya no escuchan un consejo, no entran en razón, siempre tienen una respuesta a flor de labios, indicando que ellos no van a cambiar. Y este hombre estaba bloqueado pensando que iba a terminar sus días viviendo de esa forma y que está en ese lugar no porque esperaba encontrar verdaderamente una solución a lo que estaba viviendo, sino porque tal vez era el lugar donde se sentía mejor, porque allí se identificaba con otros que estaban experimentando algo más o menos parecido. Como dice el dicho, mal de todos, consuelo tontos. Hay gente que en lugar de buscar a aquellos que se han superado y han salido adelante, buscan a aquellos que al igual que sus vidas están encrochados, están empantanados, están ahí en una situación donde no salen año tras año, tiempo tras tiempo, ahí están. Y entonces como ven que fulanito, menganito, aquel compañero, aquel hombre, aquella persona está así, entonces no se sienten tan mal, porque no soy solo yo el que me pasa eso. Hay otras personas, inclusive personas reconocidas, importantes, que también están pasando lo mismo. Imagínense si nuestra forma de salir adelante en las situaciones de la vida fuera bajo este concepto, hermanos. ¿A dónde estaríamos todos? Pero algo importante es que el Señor no fue indiferente. Repito, Él lo buscó, lo indagó acerca de su situación. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo que usted sabe muy bien. Que usted se abra a esta realidad o no, ya es un tema aparte. Pero yo sé que lo que le voy a decir, usted lo sabe muy bien. Cristo nos ama. Él desea lo mejor para nosotros y aunque pensemos que nuestra vida no tiene solución y lo que ya estamos experimentando y venimos arrastrando no va a cambiar y que no vamos a salir de donde estemos, quiero decirle que hay una gracia y hay una misericordia que todavía no hemos probado y no lo hemos hecho aunque lo hemos tenido cerca, porque no nos hemos vuelto al Señor con todo el corazón. Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia jamás, pero que mira de lejos al altivo. Nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, el no ceder,
el no entrar en razón, esa dureza de corazón, esa obstinación que muchas veces, tiempo tras tiempo, año tras año, estamos siempre sosteniendo y que se va agudizando, se va haciendo más fuerte, no permite que veamos la gracia y la misericordia de Dios. Pero si nos humillamos delante del Señor y diciendo: Señor, yo me he equivocado, Señor, no quiero seguir viviendo de esta manera, pero es mi actitud de vida la que me ha llevado a donde yo estoy. No estoy hablando de la enfermedad, tal vez fue un caso que se dio, punto, pero hay cosas que van a venir a nuestra vida y usted no tiene control de ello. La pandemia que estamos viviendo en este tiempo, usted no tiene control. Por más que usted sea fuerte mentalmente y tenga mucha fe, usted no tiene control sobre esa situación. Lo que sí tiene control y lo que está en su control es la actitud que va a asumir ante ello. Y si asumimos la actitud correcta, que es humillarnos, quebrantar nuestro corazón, entregarnos enteramente al Señor, Él no cambia, Él es el mismo siempre. Él nos va a dar su mano, nos va a sacar de ahí, y Él va a darnos lo que nadie nos puede dar. Yo le invito a que usted se acerque al Señor. No sé cuál es la situación que usted esté viviendo. Puede que usted esté en el grupo de los que mencioné en la introducción, que les está yendo bien. Sí, le puede estar yendo bien ahora, pero nadie le garantiza que usted no pueda estar pasando más tiempo, dentro de un tiempo, una situación de quebranto, y va a necesitar tomarse fuertemente de la mano del Señor. ¿Por qué esperar hasta ese momento, si es que llega, cuando usted puede estar siempre tomado de la mano del Señor? Dice la Biblia que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Ahí es el lugar donde nosotros debemos estar sostenidos. Ahí es donde debemos estar nosotros. Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por este hombre que 38 años, impedido de sus piernas, no podía caminar, esperanzado en cosas que no tienen fundamento. Pero un día Jesús lo busca, se interesa, le muestra su amor, su compasión. Y aquel pozo, aquel estanque donde él llegaba a esperar que alguien le hiciera el favorcito, que él como judío sabía el significado del nombre de ese lugar, nunca entendió que la gracia y la misericordia de Dios era lo que él necesitaba. Hasta que un día Jesús se apersonó y le mostró que esa gracia y esa misericordia es el Señor mismo que viene a nosotros. Padre, me aferro a ti. Todo orgullo, altivez, soberbia que haya en mi corazón, que no me va a llevar a ningún lado correcto, Señor, en este momento, yo renuncio a ello y me humillo, me quebranto ante ti y me entrego, diciendo: Señor, tu gracia y tu misericordia es lo que puede hacer en mí la diferencia. Me entrego a ti, Dios, me consagro a ti y vivo para ti. Sé que tú, Señor, tomarás el timón de este barco y lo llevarás a puerto seguro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta reflexión, esta enseñanza, esta predicación ha bendecido tu vida, haznos saber acerca de ti. Estamos para orar, para bendecirte, para poder ser un canal por el cual Dios, porque es Él el que hace la obra, uno es un instrumento. Inclusive a veces como instrumento fallamos, pero Dios no falla, y Él usa instrumentos para llegar a bendecir a otras personas. Y si podemos ser de bendición para usted, para su familia, y podemos orar y darle más palabra que le pueda motivar en su fe y en su vida, estamos para servirle. Dios me los bendiga.